de manera concreta vamos a abordar dos temas dentro del análisis que corresponden a la planeación, o los principios de planeación y los principios que rodean a la contratación, y uno de los más importantes es de planeación y sus consecuencias frente a recientes fallos del Consejo de Estado, y también en relación con el manejo de los actos administrativos, o lo mejor, las peticiones que se desarrollan durante la ejecución del contrato y posteriormente a la terminación del contrato, para determinar si esas peticiones son actos administrativos o no y cuáles son sus consecuencias. Le doy la palabra al doctor Gabriel de Vega para que haga una exposición breve. La dinámica del foro es tratar los puntos y después posteriormente hacemos un pequeño debate para puntualizar con el estado del arte en cada uno de los aspectos tratados. Muy bien, señor. Doctor Gabriel. A ver, en relación con el principio de planeación, pues hay que decirlo, ha dicho el Consejo de Estado y quienes de manera desde la doctrina se han ocupado del tema. El principio de planeación está inspirado sobre la base de que el contrato estatal no puede ser una aventura, de que la administración debe saber cuánto le van a costar las obras o los servicios que va a contratar. Por eso antes, y el principio de planeación ilumina mucho la fase precontractual, en cuanto que antes de, dijéramos, suscribirse un contrato se deben contar con los estudios, los proyectos, los previos donde se van a levantar las obras y demás. Y hoy por hoy pues sabemos que el Consejo de Estado le ha dado una relevancia muy importante a este principio, máxime que el incumplimiento del mismo es el que genera en buena parte las reclamaciones de los contratistas, porque pues si así se va a adelantar una obra pública o un contrato de concesión en algunos casos y se va a cometer la ejecución del proyecto y se encuentra con que no están los predios, va a impactar inmediatamente la mayor permanencia de obra, etcétera, etcétera. Y en ese sentido pues vale la pena anotar también que con la 1150, con la obligación de tipificar, cuantificar y distribuir los riesgos contractuales, y donde hay una audiencia especial para ellos, pues el contratista asumió de alguna manera o asume en ese diálogo, en esa interlocución que tiene con la administración, una responsabilidad frente a algún grado de responsabilidad en relación con el principio de planeación. Tanto así que una sentencia pues que ya es cito, dijéramos reciente, como señalaba el doctor Carlos, una sentencia del 13 de junio de 2013, dictada por el Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, con ponencia del doctor Javier Orlando Santofinio. Se llegó pues, dijéramos, a esa tesis en el sentido de que el contratista era responsable del principio de planeación. Se trató de un caso muy sensible, donde de una obra pública entre una empresa y el INVIAS, donde pasó lo que describía anteriormente, que se iba a acometer la obra y los predios no estaban disponibles. El Tribunal Administrativo de Risaralda condenó, accedió a las pretensiones de la reclamación del contratista por la mayor permanencia en obra, y el Consejo de Estado, pues realmente en una tesis novedosa, menos, llegó no solo a afirmar que el contratista era corresponsable del principio de planeación, sino que violar el principio de planeación, que ahí es donde realmente la tesis suscitó mucha inquietud, violar el principio de planeación constituía causal de nulidad del contrato por objeto ilícito. Y así lo declaró. Debo decir, pues, sí, como en el esfuerzo que se hace en este panel de contratación en línea, la idea es pues mantenerlos muy al día. Contra este fallo, pues dado lo sensible del tema, se interpuso una tutela. Como corresponde, por ser un fallo de la sección tercera, le tocó a la sección cuarta del Consejo de Estado, quien con ponencia del doctor Hugo Fernando Bastidas, recientemente, ahora el 21 de agosto, declaró fundada la tutela, porque a juicio, dijéramos, del juzgador de la tutela, pues se incurrió
incurrió, si se quiere, hasta en una vía de hecho, pues, y un error de adjudicando muy importante, porque pues puede que, como lo dicen ahí en la sentencia, puede que incumplir el principio de planeación traiga unas consecuencias contractuales para las partes, entre otras cosas porque pues, de por medio está la buena fe contractual, la carga de sagacidad, el deber de información, pero llegar a la nulidad absoluta, eso es el principio que sienta esta sentencia, en donde el demandante es la firma con concreto S.A. y la demandada, pues es un paso muy importante que pues ya está a disposición de los suscriptores de contratación en línea, donde se rectifica esa tesis. Obviamente debo poner de presente que ese fallo pues, puede ser susceptible de apelación, sería ante la sección quinta del Consejo e incluso revisión ante la Corte Constitucional, dado lo sensible del tema. Yo quisiera, digamos, plantear ese tema, porque es un tema que estaba causando mucha inquietud en el foro, en las entidades, en firmas especializadas en contratación estatal, porque pues imagínense pues las consecuencias, pues buena parte de los problemas y las vicisitudes que tienen los contratos en un porcentaje muy elevado precisamente se deben a defectos en la estructuración de la contratación. Entonces, por ahí, doctor Carlos, pues yo quería plantear el debate por esa nueva posición del Consejo de Estados Unidos. Muy bien. Sobre la base de la tutela, el doctor José Luis, para entregarnos el debate, sobre la base de que la tutela procede a anular el fallo, haciendo una diferenciación de que el principio como principio constitucional y legal sí puede afectar el objeto del contrato. Podría decirse que sobre esa hipótesis el contrato sí debería haber sido declarado nulo en todas las circunstancias o en algunas circunstancias. ¿Qué opina usted sobre el particular? Yo creo que el caso... Sí, el hecho de que haya debate sobre que el principio sí puede afectar el objeto ilícito, o hay objeto ilícito en el contrato, o es ficcionado el contrato por una nulidad por violarse los principios. Creo que el caso plantea como una dinámica que ha venido teniendo el Consejo de Estado, en que ha involucrado intereses y ha involucrado responsabilidades tradicionales de una de las partes hacia las dos partes en el contrato. Tradicionalmente, como dice el doctor de Vega, pues la parte de planeación, y es normal, es toda la estructuración del contrato y corresponde a la administración exclusivamente. Pero hay tendencia en el Consejo de Estado como a involucrar al contratista también en misiones específicas que tienen que ver con el desarrollo del contrato. Y en esa misma línea, pues ha sido el desarrollo jurisprudencial relacionado, por ejemplo, con el enriquecimiento sin causa, en el sentido de llegar a alguna situación que es a espaldas de las reglas objetivas del derecho y que involucra entonces a los intereses del particular, pero que él en alguna medida tiene alguna responsabilidad. Entonces, ¿en qué se proyecta eso sobre la nulidad específicamente? Pues porque es la dinámica de construcción del contrato la que está en entredicho, es decir, cómo se llega a materializar el contrato con todas las condiciones de validez del contrato. Y en esa medida, cuando el Consejo de Estado considera que las fallas de planeación van a afectar el objeto del contrato, pues me parece que implícitamente está diciendo que ese objeto del contrato tiene una construcción que es particular y que no es la misma construcción que se hace en un contrato entre particulares, donde la libre disposición del objeto es un asunto privado, salvo que se toquen intereses de orden público. Y en la contratación, pues muchas cosas son de orden público en la contratación pública, es decir, que involucran intereses más allá de la disponibilidad de las partes. Entonces, la frontera también se pone muy difícil de establecer, porque lo que dice el Consejo de Estado, que me parece que no hace un análisis muy significativo en esa sentencia, que además no es la única, que ya ha habido varios antecedentes de esas sentencias de violación del principio de planeación y que generan la nulidad del contrato, es acudir a la regla de base de las nulidades del Código de Comercio, según las cuales es
constitutivo de una nulidad absoluta todo aquello que contraviene una disposición de orden público. Pero así establecido en contratación pública, todo es de orden público porque todas las reglas son de obligatorio cumplimiento, entonces podría tener una extensión muy grande y es eso lo que creo que puede tener un peligro muy significativo en una tesis así. Además, el hecho de la sentencia de querer hacer una diferencia entre si el defecto de planeación afecta el objeto del contrato, sí podría dar lugar a una nulidad propicio pues, en relación con el principio de planeación y objeto viciado. Sí. Pero si no tiene una conexidad directa con el objeto del contrato, como insinúa en este caso, de que los predios no hacen parte de la esencia, digamos así, aun cuando todos sabemos que sí pues se necesita un terreno, la obra no se puede hacer en el cielo, hay que hacerlo sobre un objeto específico y los terrenos tienen parte de la esencia, diría uno. Pero ellos hacen una diferencia importante. Digamos que el juez hace una diferencia importante en cuanto a que si es de la esencia o no es de la esencia para hacer un análisis si afecta al objeto. En la medida en que no afecta la esencia del objeto, el contrato es válido y el contrato por lo tanto es susceptible de análisis y no es declarable nulo. Pero si está por fuera de la esencia, entonces es susceptible de hacerse un análisis de extracostos dentro de la ejecución misma del contrato. Incluso le dicen que ese análisis es pertinente hacerlo para efectos del próximo fallo que vaya a ser la sección tercera. ¿Qué opina el doctor Gabriel de esa diferenciación? A ver, aquí hay otra referencia, dijéramos, judicial interesante, que es un laudo arbitral reciente, que fue el que se profirió en el caso de Conalvías y el IDU de la calle 26 aquí en Bogotá. Es bien conocido por el tema de los nules y demás, donde el contrato es cedido a la firma Conalvías culmina las obras de la calle 26, pero pues ahí hubo una condena judicial en lo penal con base en una confesión, incluso de un funcionario del IDU, que expresó que pues hubo sobornos para la adjudicación de ese contrato. Y es bien interesante, por ejemplo, ahí declara el laudo la nulidad absoluta del contrato, pero da lugar a la aplicación de la norma de la ley 80 sobre restituciones, multas y restitución, y sobre todo reconocimiento a las obras construidas y a las cuales la ciudad se benefició. Es un caso bien interesante. A ver, aquí yo creo que hay que construir algo muy claro. Realmente hoy en la fase precontractual sí se está generando una interlocución importante entre la administración y los administrados. Entonces, cuando una entidad, por ejemplo, divulga un proyecto de pliego de condiciones y gentes aspirantes a contratistas que se suponen que conocen de qué se van a contratar, pues tienen, si se quiere, casi el deber de conducta de advertir de posibles hierros, de posibles dificultades. Si a un contratista lo llaman para hacer un mantenimiento en la vía al llano, pues cualquier contratista de obra pública avisado sabe que el riesgo de esa vía son los derrumbes. Entonces él va a coger la bitácora de la vía y va a saber que son tantas toneladas anuales que se producen de derrumbe y remover esas toneladas vale tanto, y puede decir, él saca un promedio. Entonces tenemos tipificado el riesgo, lo tenemos cuantificado, y en ese caso pues yo asumo hasta remover 30.000 toneladas métricas de derrumbes durante el mantenimiento de la vía. Entonces hay hoy por hoy incluso es muy exigente, si se quiere, el principio de buena fe para el particular en eso, en el sentido de que tiene que advertirle también a la administración pues de situaciones. Muchas veces el contratista sabe más, es mucho más experto que los funcionarios de la administración en determinados objetos contractuales. Pero en ese sentido también, como lo anotaba el doctor Benavides, pues realmente hay una tradición que el control de la fase precontractual, y de hecho de la fase contractual, porque la entidad es la directora del contrato, pues ha sido la entidad pública. En un caso como estos que reseñamos, si a uno lo llaman, hay un proceso de contratación para diversos interesados para construir determinada obra, pues uno asume de muy buena fe, con el acto explícito de la apertura del proceso, que se cuenta con los predios.
Muchas veces lo que ocurre en ese tipo de contratos que se preguntan en las audiencias de aclaración de pliegos, ¿contamos con los predios para iniciar la obra? Y muchas veces la respuesta es, hoy no, pero el día del acta de inicio los tendremos. Y evidentemente pues uno ahí ve que hay dificultades, pero también uno a veces pensaría que estas decisiones son muy inspiradas desde una óptica del derecho privado, y es desconocer un poco también las realidades de lo público, las realidades presupuestales, de la necesidad de comprometer los presupuestos antes del 31 de diciembre, todo ese tipo de cosas me parece que es bueno ponderarlas. O sea, yo acompaño la tesis que ha sostenido el Consejo de Estado, incluso muy liderado por el doctor Jaime Orlando Santofimio, que el contrato público no puede ser una aventura, que el presupuesto público no puede estar sometido a que un contrato que se firmó por 100.000 termine costando quién sabe cuántos más, todo ese tipo de cosas, pero me parece que hay que ponderar más. Vamos a ver también cuál es el desarrollo, pues este es un tema, yo diría que en materia contractual este tema de la tutela contra esta sentencia es uno de los temas de más alto interés que hay hoy por hoy en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, junto con el que señaló el doctor Benavides, el tema de los hechos cumplidos, que pues aquí estamos también llegando a una tesis en cuanto que todas estas obras hechas por fuera del contrato, por ejemplo, y a sabiendas el contratista de que el Estado está sometido a una serie de formalidades de tipo presupuestal, de publicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, pues el Consejo de Estado ha dicho en la tesis de unificación del doctor Santofimio también del 2012, pues que el contratista sabe eso, y si se somete a hacer obras en esas condiciones, pues prácticamente no merece la protección del Estado, salvo 3 excepciones muy puntuales: el apremio de la autoridad, temas de servicio, temas de seguridad pública muy puntuales, pero donde también, pues, viendo la dinámica contractual, muchas veces estamos dejando desprotegidos pues a contratistas que de pronto de buena fe, porque ahí hay otro punto también, la buena fe objetiva. No basta tener el convencimiento de que se está obrando de buena fe, sino incluso para efectos de caducidad el tema es muy sensible, porque se determina que en materia contractual juega en la buena fe objetiva. Entonces, el tema va para largo. Probablemente. En relación con el punto de si la tesis de la tutela confrontada frente a la posición de la sección tercera determina que sí hay que ponderar el tipo de falla en planeación y las consecuencias. ¿Usted qué opina, doctor José Luis? Yo creo que todos estos fallos precisamente invitan a un análisis muy específico y muy decantado de la situación particular, precisamente porque no se pueden dar soluciones absolutas y generales para todo. Uno no puede decir en un extremo que los fallos de la planeación generan nulidad del contrato por objeto ilícito, o en la medida en que en genérico, en abstracto, porque puede haber infinidad de situaciones muy significativas. Pero creo que tampoco se puede hacer la afirmación categórica contraria, en el sentido de que nada en una planeación puede afectar el objeto del contrato, en la medida en que el objeto del contrato público es un objeto particular, y es un objeto que se construye de una manera supuestamente racional y escalonada, en donde las partes incluyen a los proponentes, son determinantes en esa construcción, no directa, pero sí en esa dinámica especialista, más cuando hay una dinámica muy fuerte hacia la intervención de capital privado, con todo lo que eso significa en los procesos contractuales, porque eso implica pues una infraestructura robusta de parte de los contratistas que conocen concretamente las cosas. Los casos hay que verlos concretamente. En un primer fallo, en uno de esos primeros fallos precisamente que declaró la nulidad por objeto ilícito de planeación, se trataba de construir un puente en 60 días, cosa que era absolutamente imposible, y sin predios. Entonces, más o menos que el Consejo de Estado dice: pero un tipo de contratista, ¿usted cómo se mete a hacer una obra? ¿Cómo va a decir que usted actúa de buena fe frente a una obra que va a construir, de la que no tiene predios y que la va a construir en 60 días? Pero al mismo tiempo hay que tener una conciencia de un principio de realidad,
en cómo funciona nuestra administración, concretamente, y cómo funcionan las dinámicas específicas. Y en algún momento tendremos que ser realistas frente a la distancia y el divorcio que hay entre las normas y la realidad. Porque, por ejemplo, el manejo presupuestal que tienen los contratos es completamente a espaldas de la realidad administrativa y de lo que es posible para hacerlo. La regla de la anualidad del presupuesto hace que la proyección, si uno respeta la estructuración de los contratos, se gasta varios meses en el año para hacerlo y por naturaleza no hay la posibilidad de terminar las obras al final del año. Entonces, todas esas cosas tienen que alimentar lo que es una valoración concreta de la buena fe. Y creo que precisamente en esos estándares que ha ido estableciendo el Consejo de Estado tampoco hay unos estándares absolutos, porque en el manejo de la buena fe objetiva, el Consejo de Estado nos ha dicho, no solamente sugerido, nos ha dicho que la buena fe objetiva corresponde a el cumplimiento de las normas de obligatorio cumplimiento, es decir, al respeto de las normas de obligatorio cumplimiento. Y a mí me parece que hay una distorsión de lo que es la buena fe en eso, porque en eso, si hay un desconocimiento de las normas de obligatorio cumplimiento, pues hay una violación de la ley normalmente, pero la buena fe no se puede manejar específicamente en ese sentido, porque si no, nunca hay buena fe. En todos estos eventos necesariamente hay el desconocimiento de una norma de obligatorio cumplimiento. Entonces necesariamente tiene que ser valorada de acuerdo a las posibilidades que tienen las partes, de acuerdo a la urgencia de las obras específicamente, de acuerdo al provecho que puede obtener el contratista con relación a las fallas de la administración. Si él, consciente de una desestructuración del contrato, se mete a hacer un contrato porque sabe que el negocio es prolongar el contrato y obtener adiciones del contrato, y que el contrato que durará 3 meses va a durar 8 o va a durar 2 años, pues allí no puede haber una buena fe. Pero aquel que hace un contrato que le falta un poco para realizar y se queda sin el dinero o la entidad para hacerlo y avanza obras específicas, ¿cómo puedo decir que actúa de mala fe porque no tenía contrato completamente? Entonces, es una dinámica que necesariamente tiene que nos incita a analizar concretamente. Estamos de acuerdo, yo creo que todos, que indudablemente el principio como tal sí puede afectar el objeto del contrato y iniciar la nulidad, pero que el tema no puede ser general, sino que tiene que ser sometido a casuística, indudablemente. Y así que es la sentencia. Yo creo que lo novedoso de la sentencia de tutela. Lo novedoso de la sentencia de tutela es precisamente decir eso, y decirle a la sección tercera, señores, ustedes tienen que entrar al fondo del asunto y hacer ese análisis específico en relación a si hubo coparticipación o no, mala o buena fe del contratista en el asunto de planeación. Hagan ese análisis. En última, lo que está haciendo es eso, está generando una ruta, está señalando un norte en relación con que en cada caso en concreto toca hacer un análisis casuístico para determinar si la dimensión de la planeación puede afectar a los objetos. Estamos de acuerdo, y permítame para el debate leer solo 4 renglones de la sentencia en este mismo sentido, que dice: la violación del principio de planeación no se traduce automáticamente en una conducta constitutiva de objeto ilícito que conlleve a la nulidad del contrato. De ser así, la nulidad del contrato implicaría incluso la presencia de conductas penalmente reprochables, pues la celebración de contratos de objeto ilícito va de la mano de la comisión de los delitos de prevaricato y abuso de función de parte de los servidores públicos que intervinieron en la celebración del contrato viciado de nulidad. Parece que el párrafo es bastante claro. Está en la gravedad, estamos hablando de la gravedad. Es decir, y lo que está mencionando para poner ejemplos específicos es una falla de terrenos, salvo lo monstruoso, digamos, lo protuberante del caso de Bucaramanga, el ejemplo que la primera sentencia que sale, donde se hace encuentro es obvia la mala fe si se quiere reclamar, porque de entrada se sabía que iba a suceder, que no se iban a entregar, ni iba a poder entregar a tiempo. En esos casos, si los terrenos no están, pues uno podría decir, en esos casos, pues el contratista se atiene a las consecuencias en relación con que puede haber unos extracostos y se traslada el riesgo, pero el objeto del contrato no es nulo. Pero en cambio, casos tipo ranchería, contratos de ranchería o la represa de ranchería, o casos Transmilenio en las primeras fases donde haga una obra de tal dimensión, sin estudios,
ponga los paradores donde usted quiera, sin especificaciones, no se sabe cuánto es el nivel, la dirección de las aceras, y después vemos cómo hacemos las aceras y después vemos cómo hacemos la represa. En esos casos, la mala fe sí es objetiva en términos de que viola los fragantes, esenciales aspectos atinentes a la planeación. Y sobre todo que toca el objeto mismo de la Y esencia toca del contrato. el objeto de la contrata. Ya no es algo accesorio. Y en ese caso, el análisis del caso específico determina que sí haya coparticipación, haya elementos de buena fe objetiva y por lo tanto el contrato es nulo. Yo creo que esa es como la línea, Esa es la línea esencial de lo que se está presentando actualmente. Sí. Y por lo tanto las recomendaciones que podríamos hacer los contratistas, ya que lo interesante del foro es que hay mucho contratista, hay mucho ingeniero que nos ve y nos escucha, que lo determinante en ese análisis es ponderar si se asume el riesgo como traslado de riesgos porque no es esencial el objeto, o yo asumo el hecho de que efectivamente el contrato va a ser declarado nulo porque es esencial y asumo el riesgo también de lo que vaya a presentarse. Incluso lo que está adicionando es de ahí, que en un caso extremo tendría que concursar copias porque soy copartícipe de un delito. Claro, o ahí sí como dicen en los dietos para construir un puente donde no hay río, como en la canción de Silva y Villar, eso más o menos algo de ese estilo. Esa naturaleza sería. Bueno, pasando a otro tema, quisiera que nos dirigimos a hacer el análisis de la sentencia de febrero o marzo de este año de Sumar versus Municipio de Envigado, que se atraza una nueva línea jurisprudencial sobre las peticiones o solicitudes durante la ejecución del contrato. Posteriormente hay dos sentencias que ratifican en la sección tercera de ponencia de Enrique Gil sobre el hecho de que las solicitudes y toda la actividad que se desarrolla durante el contrato, y la última sentencia que es contra el INCORA, en particular contra el INCORA de julio de este año, en esa misma línea, que fue posterior a la ejecución del contrato de las solicitudes, que las categorías de solicitudes durante la ejecución del contrato, si eso, todo eso, ese mundo de peticiones, solicitudes, reclamos, son o entran en la categoría de actividad administrativa, función administrativa, por lo tanto, procedimiento administrativo, de actos administrativos y la consecuencia pues, de que sean actos administrativos. Si quiere empieza el doctor José Luis y vamos entrando en el debate. Bueno, para ubicar un poco la discusión, en estas diferentes providencias, el Consejo de Estado juzgó casos o ejecuciones de contratos no sujetos a la Ley 80, sino sujetos al antiguo Estatuto 222 del 83. Y recordó de manera como referente una disposición de la Ley 80 que establece el silencio administrativo positivo, en el sentido de que cuando los contratistas hacen solicitudes a la administración y aquella no responde a esas solicitudes, en el plazo de 3 meses habría que entender que esa respuesta de la administración es una respuesta positiva y por lo tanto el contratista podría consolidar con ello un acto administrativo. Tradicionalmente el Consejo de Estado dio una dimensión muy restringida de esa posición y de esa lectura abierta de lo que es el silencio administrativo positivo, estableciendo que para que eso fuera posible se trataba de derechos que estaban consolidados en cabeza del contratista y no se trataba sino de solicitudes no para crear nuevos derechos, sino específicamente para ratificar derechos que ya tenían conformemente. ¿Por qué hago la mención de eso? Porque el Consejo de Estado en esas sentencias toma ese parámetro que inspiró o que creó la Ley 80 para decir qué pasaba antes de la Ley 80 cuando esta figura no existía del silencio positivo. Y entonces enuncia que en realidad existía una regla general del Código de Proceso Administrativo de la época, ratificada por el Código Nuevo, que es la operancia del silencio negativo. Es decir, que las solicitudes establecidas por los contratistas y que no tengan una respuesta, hay que considerar que la administración las ha negado. Pero las consecuencias prácticas son muy significativas, porque al considerar que se han negado esas solicitudes, se ha constituido un acto administrativo ficto negativo, es decir, se considera que la administración ha decidido a través de un acto administrativo que por lo tanto habrá que demandar. Y eso fue lo que fue muy dramático en estos casos, porque eran además procesos larguísimos que habían comenzado en el 94, el más corto,
y es decir, que va 20 años en la jurisdicción y al final de esos 20 años el juez administrativo dice: señor, usted demandó mal porque debió haber demandado estos actos administrativos. Entonces es unas consecuencias que son consecuencias muy grandes y que significan que es el fondo del asunto y el fondo del debate precisamente, concluir que en realidad toda manifestación de la administración durante la ejecución de un contrato que responda a solicitudes de su contratista materializa un acto administrativo. Es decir, que no se trata de un manejo flexible como habíamos creído que era la contratación recuperando las reglas del Código Civil y del contrato precisamente comercial, donde yo tengo una serie de diálogos entre las partes para consolidar derechos. No, aquí hay toda solicitud del contratista implica el ejercicio de un derecho de petición y por lo tanto la respuesta es desata un procedimiento administrativo con el final de un acto, sea este explícito o sea un acto presunto. Yo considero, y obviamente entendiendo que estos fallos se produjeron cuando estaba en vigencia el decreto 222 de 1983, donde incluso cobraba de alguna manera vigencia esa clasificación de las manifestaciones de la administración como o bien actos de poder o propiamente actos administrativos y actos de gestión, porque es indudable que la contratación estatal, por muy dominante que pueda ser la posición de la administración, que por muy que sea plano de desigualdad donde la administración tiene unas prerrogativas sobre el particular, pues la autonomía de la voluntad juega en la contratación estatal también. Entonces, pues si un contratista le pide algo a la administración simplemente le dice no, a mí me parece que es bien sensible considerar ese no como un acto administrativo o incluso la no respuesta, entre otras cosas con una consecuencia desastrosa para la jurisdicción también, que entonces se va frente a tantas solicitudes insatisfechas o no contestadas de los contratistas. Entonces aquí el mandato es: señores, ustedes tienen que ir a demandar. A mí me parece que eso incluso va, con todo respeto, incluso voy mirando por ejemplo el artículo 68 de la ley 80, que ordena y de manera muy perentoria a la administración a resolver de manera directa cualquier diferencia con el contratista. Incluso en el parágrafo de ese artículo faculta a la administración incluso para revocar actos administrativos en firme en aras de resolver la diferencia. A mí me parece que aquí, sí, ahí sí lo digo, dijéramos de manera muy clara, se exige y se precisa una rectificación de esa tesis que entre otras cosas va a generar un desgaste de jurisdicción enorme y va a generar también una carga injusta para los contratistas, pues entonces que cada vez que en un comité de obra hagan una solicitud y les digan que no, entonces tienen que correr al contencioso ante el juez del contrato a demandar. Realmente, pues ese va a ser un efecto perverso, yo creo que es un efecto no deseado. Entonces ese tema sí realmente yo creo que vale la atención vale la pena llamar la atención del propio Consejo de Estado en las consecuencias. Sí, la discusión que se presenta también en relación con el tema, puntualizando la tesis de que si bien la primera sentencia hablaba del derecho de petición, para efectos de establecer que había aparentemente una diferencia entre peticiones, digamos, cámbiame la cantera porque está muy lejos o de mejor calidad y me responden o no me responden, derecho de petición propiamente dicho y reclamo administrativo como algo más sofisticado, como si aparentemente existiera una diferencia. Globalizando las tres sentencias llegamos a la conclusión de que no hay diferencia ninguna en ese sentido. Es cualquier solicitud, cualquier petición se asimila a un derecho de petición y por lo tanto a la vía administrativa para producir un acto administrativo. Yo creo que la conclusión también del tema. Conclusión además más grave porque eso bajo la vigencia del decreto 222 que nos decían al respecto, entonces yo me voy a las reglas específicas del Código Contencioso Administrativo, pero la ley 80 sí dijo concretamente en ese numeral 16 que era el que estaba mirando ahora del artículo 25, en la medida en que se refirió genéricamente a cualquier solicitud.
Entonces, en esa medida no hay una calificación de la solicitud y las consecuencias son más significativas. No solamente la judicialización que eso implica, sino que antes de ella es necesario agotar una vía administrativa para poder acceder al contencioso, lo que parece claro. Pero lo que plantea el doctor Gabriel, yo creo que es el punto de fondo, y frente a la redacción del artículo 26, y cuando se habla de la función administrativa y el establecer como el procedimiento administrativo en 2 o 3 artículos de la ley 80, si uno une esos aspectos legales y bajo la posición de la tesis del Consejo de Estado, lo que habría que preguntarse es si el problema está realmente en la conceptualización legal de la actividad contractual o está en la postura que asume el juez frente a los actos o las actividades dentro del contrato. Yo creo que hay una tendencia inspirada por la ley y la dinámica que ha tenido la jurisprudencia a convertir todo en una función administrativa, todo el manejo de la gestión contractual. Es decir, casi que en contrasentido al propósito que tenía la ley 80 de hacer una base común del derecho comercial y del derecho civil y solamente establecer las cosas que excepcionalmente serían de derecho público. La dinámica es concreta y es contraria y es una amplitud enorme de lo que sería la función administrativa. Y eso se ha auspiciado, por ejemplo, en las prerrogativas unilaterales que no estaban previstas en la ley 80, en el caso de las multas, que fue necesario precisamente consagrarlas en la ley 1150 para que pudieran ser aceptadas, o la declaratoria de incumplimiento. Medidas que existen en el derecho privado, aún como vocación y unilateral, que es eso la parte delicada del asunto, como medidas unilaterales, que lo ha consagrado y lo ha aceptado de manera amplia la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en los contratos comerciales. Pero el Consejo de Estado tiene la tendencia a considerar que cualquier actitud o cualquier acto de carácter unilateral es necesariamente un acto administrativo, es un acto de ejercicio de funciones públicas. Y estas sentencias nos ponen de presente que de pronto hay un vicio en la ley específicamente, porque la ley nos habla en varias partes de esa actividad administrativa. Nos dice que uno de los criterios de interpretación de la ejecución de los contratos en el artículo 27 es la función administrativa que corresponde a eso, a los procesos administrativos. El artículo 77 nos invita a que todos los procedimientos que se realizan en la contratación deben inspirarse, deben tener en cuenta los procesos administrativos del contencioso administrativo. Muchas de las manifestaciones se hacen a través de actos o de motivación de actos, lo que creo que forja esa idea de que cualquier cosa que se haga de carácter unilateral en el ejercicio del contrato es un acto administrativo, es una función, es una prerrogativa del poder público, y creo que eso es excesivo frente a lo que es la dinámica del contrato. Mucho antes de la ley 80, la jurisprudencia de la sección tercera ya había establecido cómo la competencia de la parte precontractual es muy distinta a la dinámica que tiene que ver más con la capacidad de la parte de la ejecución del contrato. Y en eso fue discutido si antiguamente si se podían incluir, por ejemplo, cláusulas que no estuvieran consagradas en la ley, que la sala de consulta había dicho que no, porque la ley no lo había previsto y la administración no podía hacer sino aquello que estuviera previsto. Y el Estado, aún antes de la ley del 80, dijo, no, un momentico, pero es que tiene que haber una flexibilidad en la competencia en el ejercicio del contrato, en la dinámica del contrato. Pues bien, yo creo que es necesario recordar esas cosas y que no todo en el ejercicio del contrato funciona con la lógica de la función administrativa. Pero el problema es en la estructura legal. Hay una parte de la estructura legal que lo sugiere. Yo creo que no necesariamente, armónicamente, no necesariamente habría que llegar a esa conclusión, pero sí hay relaciones que sería importante ver en este. ¿Qué opina usted, doctor Gabriel? A ver, mire, a mí no me parece problema considerar que la actividad de la contratación estatal es función administrativa per se para llegar a concluir casi fatalmente que todo lo que se produzca entonces por parte de la administración ahí son actos administrativos. Yo concuerdo con el doctor Benavides, pues sí, evidentemente la contratación entre otras cosas es el instrumento principal de definición presupuestal, y sí, estamos de acuerdo que puede ser función administrativa, pero no todos los actos, como lo señaló con precisión el doctor Naranjo, hay una actividad contractual y no necesariamente que es el género,
y dijéramos, viene a ser apenas una especie, los actos administrativos de ejecución contractual que si se quiere son excepcionales, porque prima, como lo dice el artículo 13, el 32, el 40, la autonomía de la voluntad, así como ocurre entre dos particulares. Bueno, la base de la vía es en asfalto granulado, es en gravilla de tal naturaleza, el otro le dice es esto, o le dice no le contesta. Pero pues eso no significa, yo creo que ahí incluso recobraría un poco la tesis de los actos de poder, que serían los administrativos, mediante los cuales se ejercen las potestades excepcionales, cuando se modifica, se termina, se interpreta unilateralmente el contrato, si se quiere cuando se impone una multa, hay declaratoria de caducidad, declaratoria de incumplimiento, que además la propia ley 80 dice que esos actos administrativos tienen recurso, etcétera, etcétera. Pero una petición simple que muy seguramente el contratista le hace a la entidad y simplemente le dice, no hombre, no señor, no va a lugar, pues ir a considerar que eso es acto administrativo, me parece que es excesivo, así como muchos actos que se cumplen en la función pública, la del ministro que le dice a un funcionario que se pase de un lado a otro, eso no es un acto administrativo. Cosa distinta es si lo manda al cuarto sótano, donde está desmejorando su situación jurídico, laboral, administrativa, eso ya tiene una connotación en derecho, porque el decirle no a un contratista una petición, pues por un lado tiene la fórmula del silencio administrativo positivo y en la ley 80 por un lado, que puede resolver muchos temas, y finalmente pues está la instancia de liquidación, pero sí realmente considero exagerado considerar que todo pronunciamiento, o incluso, o no pronunciamiento, o pronunciamiento presunto, pues tiene que correr el contratista, demandarlo ante la jurisdicción contenciosa, me parece un exceso, y realmente creo que es una posición que está llamada a ser rectificada. Sobre todo con el tema de cientos de expedientes que se demandaron o se hicieron las solicitudes con base en un estado del arte, y un momento con un cambio abrupto, pues supuestamente ineptas demandas y archivo de fallos inhibitorios, fallos en contra, lo cual constituye pues también un problema de administración de justicia. Pero en el tema, para puntualizar entonces, llegamos a la conclusión entonces, hoy a ver si estamos de acuerdo, que cualquier solicitud bajo el estado del arte actual, digamos que ya hay 3 jurisprudencias, ya se puede decir de que hay un precedente también en el contencioso administrativo para seguir, donde cualquier solicitud de la administración, si se responde, configura entre la petición y la respuesta el acto administrativo, que hay que demandar necesariamente como acto administrativo. Si no se responde, en el estado del arte actual, después de la ley 80, hay lugar al silencio administrativo positivo, como consecuencia se llega hasta sus últimos alcances, el artículo 26, numeral 16, lo cual no se hacía en el pasado. Hoy se puede decir que tiene todos los alcances, como dice la norma, que se produce la aparición o aparece el acto administrativo positivo a favor del contratista en la medida en que la administración no responda. Y por lo tanto la demanda tendría que ser de la solicitud y ese acto presunto positivo, en este caso pues si lo favorece la administración al contratista, pues el que tendría que demandarlo sería la administración pública. Viene la discusión después de que si era solamente la ejecución del contrato, y la última sentencia, decíamos que la del INCORA, la última tercera sentencia de julio de este año, menciona que también aquí es igual, no hay ninguna diferencia, que también ocurre el mismo mecanismo cuando la ley no habla de las solicitudes dentro del contrato. Uno diría, bueno, si tiene que haber una diferencia, no la hace la tercera diciendo, no, estos actos también son actos o se producen actos si las solicitudes son o se presentan una vez terminado el contrato. Y en esa medida entonces se va a producir también un acto bajo las mismas condiciones. Ahora bien, la discusión que también se podría presentar es si la administración puede revocar o no el acto presunto, en este caso positivo. El doctor Gabriel yo creo que mencionó que eventualmente sí todavía podría estar vigente el parágrafo o la mención de que la administración puede revocar el acto presunto positivo. Sí, e incluso en la regulación de la revocatoria directa del acto particular y concreto, uno de los supuestos donde incluso era el decreto ley 01 del 84, que se podía revocar el acto presunto fruto del silencio administrativo positivo sin consentimiento del particular beneficiario de la situación.
Pero sin consentimiento, si estuvieran las causales de Sí, hoy la regulación de la 1437 pues es diferente en ese sentido, pues uno pensaría, y también pues esa es una institución que ha sido muy sensible en la contratación, porque muchas veces es el contratista pasando una cuenta y entonces a los 3 meses dicen, no, fue que me dijeron que sí, o incluso el caso bien conocido que el doctor Carlos lo conoce también bien, creo yo, que fue el caso de la Comisión Nacional de Televisión, cuando hubo un concesionario de televisión, de la televisión privada, donde los plazos para el pago de la concesión estaban establecidos en la ley. En un momento de crisis económica, pues uno de los canales privados pidió prórroga del plazo, y de esas cosas que pasan también en lo público, que misteriosamente la solicitud se desapareció y a los 3 meses corrieron a protocolizar el silencio administrativo positivo, y ahí hubo pues una situación pues incluso dolorosa en el sentido de que finalmente la comisión accedió a prorrogar con salvamento de voto de 2 de sus miembros, que eran los abogados, y los otros pues tuvieron incluso un problema penal porque uno por silencio administrativo positivo no reforma ni modifica un plazo fijado por ley. ¿Qué opinas tú, doctor? Que es muy delicado porque se puede revocar al final, yo creo que en vigencia del antiguo código ya era muy discutido precisamente el alcance que pudiera tener la revocatoria directa de los actos fruto del silencio administrativo. La redacción no era muy clara en el sentido de que vinculaba la posibilidad de revocar los actos fruto del silencio administrativo o los obtenidos fraudulentamente. Sí, señor. Y precisamente la jurisprudencia tendió a considerar que las dos cosas deberían presentarse al mismo tiempo, es decir, que no era solamente la posibilidad de revocarlo para las causales genéricas, sino que además ese acto hubiese sido fruto de un procedimiento fraudulento, de una actitud fraudulenta concretamente. Pero bueno, eso estaba en discusión así, y claro, eso da lugar a la posibilidad de solicitudes exorbitantes. Yo tengo un contrato de 10 millones y hago una reclamación por 4.000 y la administración no me dice nada y yo ya consolido mi silencio y quiere decir que tengo un título ejecutivo contra la administración. Hoy me parece que la situación es más grave porque el nuevo código le dio una solidez absoluta, una intangibilidad muy grande a las situaciones materializadas en el acto administrativo y en el acto fruto del silencio administrativo también. Y esas, a diferencia del antiguo código, la administración no las puede revocar sin el consentimiento del particular. ¿Qué quiere decir? Que está obligada a ejercer una acción de lesividad, a demandar ese acto, y solamente se obtiene que el juez le suspenda. Bueno, en un caso así aberrante, normalmente el juez debe suspender entonces la validez de ese acto, pero puede pasar tiempo entre la admisión y la suspensión que pueda declarar el juez. Yo creo que la administración pública, doctor Gabriel, doctor José Luis, no ha visto, o de pronto sí lo ha hecho, pero no veo uno que haya una reacción realmente de lo grave y absolutamente. Alguna expresión utilizada usted antes de la reunión como monstruoso frente a lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo. En relación con esta nueva tesis, esta tesis en particular realmente es gravísimo en relación con la administración pública, que no está preparada para lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Y creo que indudablemente toca una reflexión sobre el tema legislativo. Entonces, de llamar la atención sobre que se requiere un cambio legislativo en relación con el particular. O sí, muy seguramente que el Consejo rectifique su posición. Yo creo, con todo respeto y consideración, y es incluso muy importante esta labor que hacen aquí en el foro de contratación en línea, que los mismos particulares sepan a lo que están abocados. O sea, entre otras cosas, esto lo que es fuente de trabajo para los colegas dedicados al derecho de la contratación estatal, porque entonces en frente a cada petición de un contrato hay un problema, tiene que ser judicializarse esa cosa. Me pienso en esos grandes contratos de concesión del Estado, donde incluso ayer estaba en una inspección judicial precisamente con exhibición de documentos de un contrato de esos, donde incluso había un registro de más o menos 35.000 peticiones de
solicitudes y tanto más de respuestas de la administración. Entonces, pues si en cada una de ellas pues el contratista siente que no le dieron la razón, eso no puede significar. Eso es una cosa. Eso implica una reflexión. El último punto para terminar la discusión, o el análisis mejor, es la postura de algunos colegas, concretamente en un escrito que hizo el doctor Martín Bermúdez, sugiere que esto también cambia la lógica en relación con la teoría del acto administrativo y la actividad contractual, en la medida en que se ha establecido la tesis en Colombia, cosa que se había abandonado, del acto prealable o el acto previo, es decir, y que se acoge a la vieja tesis del régimen español que tanto defendía García de Terría en sus escritos en relación con tesis que también se abandonó en España y en Europa en general en relación con lo que estamos hablando, de que obligatoriamente para poder ir a demandar se requería la petición previa. Hay que suscitar Entonces, dice él, y dicen algunos pues, que tratan de estar mucho en esa dinámica académica, que esto genera también la obligatoriedad de hacer la petición, por cuanto yo no podría ir ante la contencioso de manera directa por aspectos que se esté suscitando en discusión. Es decir, que lo que resulta aquí también es un cambio en relación con la tesis del acto previo como obligatorio en la actividad contractual. ¿Qué opinan? No, yo creo que y en alguna de las sentencias se sugiere eso, que vamos en el peor de los mundos. Porque la administración, lo que sugiere, alguna de las sugerencias del Consejo de Estado es decir, usted contratista habría podido no solicitarle a la administración y venir directamente a hacer la reclamación ante el juez administrativo. Lo cual iría en contra de la tesis, pero completamente, de que es necesario el acto previo. Exactamente. Pero entonces, ¿por qué digo que es el peor de los mundos? Porque entonces quiere decir que la judicialización es tanto más fuerte, porque yo ni siquiera puedo ir a intentar un arreglo, una clarificación por la administración, porque apenas comience ese procedimiento ya estoy embarcado en un derecho de petición, un procedimiento administrativo y algo que va a concluir necesariamente con un acto administrativo. Entonces, por cualquiera de las dos cosas me estoy enredando la pita de una manera fabulosa. A ver, hay un tema que hay que recordar, si mal no recuerdo el artículo 4 de la ley 80, dice que en materia de desequilibrio económico es necesario hacer la solicitud previa. En el otro punto, también curiosamente, hoy el artículo 13 del Código General del Proceso dice que todos esos requisitos de procedibilidad previo a acudir a la vía judicial en los contratos son ineficaces en pleno derecho, es exactamente la expresión. Entonces, pues fíjense que estamos hoy en una situación máxima, hoy en el mundo arbitral, donde el Consejo de Estado, en providencia de unificación, nos dice que se aplica el Código General del Proceso. Entonces, pues estamos ahí en una situación pues bien particular, como dice el doctor Benavides, de pronto en lo peor de los dos mundos, porque sin claridad sobre entonces, ese es un punto que también pues está dando de qué hablar, y evidentemente hay esos requisitos de posibilidad hoy a la luz del Código General del Proceso, no puede ir directamente a la jurisdicción. Porque es que incluso es una norma, incluso que insinúan que efectivamente uno vaya y norma aplicable en lo contencioso, porque como no hay regulación sobre ese punto en el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso, por remisión se aplica en el Código General del Proceso. Bueno, en relación con el interés que puedan tener no abogados en lo que estamos exponiendo, que ciertamente tiene algo de técnico, ¿qué podríamos recomendar en el manejo contractual a los contratistas, a los ingenieros? ¿Ustedes qué opinan en relación con esto que está tan trascendental y de realmente impacto? No, pues además de ingeniero residente, en el caso de las obras públicas, pues van a tener que tener abogado residente, porque cada vez que ante la más nimia petición les digan que no, tienen que salir a correr a demandarlo ante los contenciosos. Y estar pendientes de si hubo no respuesta, si hubo respuesta, sí, para cuándo se consideró el silencio administrativo positivo en este caso, ir a protocolizarlo. Es por esa razón que la invitación, más que a los contratistas, es un poco que reflexionemos los juristas frente a la viabilidad y a las consecuencias de esa línea, porque son muy graves.
esto invita a una reflexión muy profunda. Va a haber, uno concluye que va a haber un traumatismo en la ejecución de los contratos, indudable, que va a haber, tener que hacer un seguimiento mucho más fidedigno de todo lo que son las respuestas y la ejecución misma a nivel práctico del contrato, y que llama a una reflexión también en relación con el sentido de las normas que rodean la contratación estatal para llegar a la tesis en la cual llegó el Consejo de Estado, que aparentemente es consecuente de una posición muy de intervencionista de Estado y en la conceptualización de función administrativa de toda la actividad contractual, que uno diría que no es lo mismo que viene ocurriendo en Europa en relación con la contratación pública de todo lo que corresponde a esa actividad contractual, ¿no? En general, yo creo que hay una evolución, no es una evolución porque eso ha existido, la caracterización absoluta del contrato administrativo estaba mandada, recuerda, hace mucho tiempo, no fue en la época de la ley 80 que fue caballo de batalla para preferir la ley, aún en sistemas bien administrativistas, o donde la caracterización del contrato administrativo tuvo tanta fuerza como en Francia o en España, o ha tenido tanta fuerza, nunca se ha concebido en realidad por la jurisprudencia que sea una cosa distinta absolutamente del contrato comercial y del contrato civil. Hay una base común que es indispensable conservar, y en esa medida, pues dentro de esa base hay una lógica contractual, una lógica de las relaciones que también responde a esos principios que gobiernan la contratación entre particulares. Es decir, hay una restricción de lo que serán las prerrogativas, pero no solamente las prerrogativas del poder público entendidas como potestades, sino la lógica de la función administrativa, porque en ese sentido debemos recordar que nuestra jurisprudencia, tanto constitucional como administrativa, han tenido una acepción y una concepción restringida de lo que es la función administrativa, y nos han dicho y expuesto de manera reiterada que solamente hay función administrativa cuando hay ejercicio de potestades públicas. Entonces, concebir que en el contrato todo genéricamente ese ejercicio de potestades públicas no corresponde a la realidad y no corresponde a la dinámica que tiene que tener un contrato con particulares, porque necesariamente se trata de una relación dinámica, de una relación viva, de una relación donde las partes tienen que interactuar, y en esa medida la administración no puede estar en una posición de garante y representativa del interés general, imponiendo su voluntad permanentemente a través de sus actos y de sus actuaciones. Es más, todo esto nos invita inclusive a reflexionar sobre lo que es la caracterización de los actos, inclusive los más típicos actos administrativos contractuales, porque finalmente, aún en los más severos, en una caducidad, en una declaratoria de incumplimiento, una modificación del contrato, hay cierta particularidad en los actos contractuales que los diferencia de los que son puros actos administrativos ajenos a cualquier relación contractual, porque finalmente cuando el particular acepta a través de la suscripción del contrato entrar en esa relación, entra voluntariamente en una situación que es desigual, es decir, de antemano está dándose aquiescencia a una relación desigual. Pero en realidad eso no es una cosa extraordinaria en el mundo de los contratos. ¿Cuántos contratos suscribimos cotidianamente, que sea en el sector de transportes, que sea en el sector de servicios públicos domiciliarios, en el sector de telefonía, en el sector de seguros, en cantidades de sectores, y hablo de contratos de derecho privado, donde sabemos al suscribir un contrato que nos estamos sometiendo a un régimen desigual, en donde el contratante tiene unos poderes muy significativos? Entonces creo que eso también invita un poco a reflexionar sobre el fondo de lo que son esos poderes de la administración, porque a decir verdad, en la mayoría de casos no son tan diferentes de los que en realidad existen en los contratos de derecho privado. Y el colmo de las paradojas, en muchos casos los poderes que existen en los contratos de derecho privado son mucho más fuertes y eficaces que los que tiene la administración.
Entonces, eso también minimiza esa función administrativa latente en todo tipo de contratos y que es una corriente completamente contraria o digamos que una dinámica muy distinta a la dinámica de la economía moderna y la evolución de la de participación del privado, de involucrar al privado con las funciones administrativas, de flexibilizar a la administración, de cumplir con los parámetros de eficiencia y rapidez de la administración. Muy bien, yo creo que ha sido muy fructífera la jornada, el análisis de los puntos. Muchas gracias. Y invitamos a los amigos de contratación en línea, a todos los que nos vean y hayan sido partícipes de este debate, que nos escriban, que nos den sus comentarios y sus opiniones sobre estos dos puntos álgidos y que cambian indudablemente toda una dinámica de lo que se entendía antes y de la contratación pública. Nos den sus comentarios en el info@contratacionenlinea.co para tenerlos en cuenta y estar alimentando el debate. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.